ya estamos en vivo con la compañera Teresa Suárez. Bienvenida, Teresa, Bienvenida. a UTEDIC en directo, el programa del sindicato. Bueno, un gusto también tenerla a usted para hablar un poquito de historia y de actualidad, obviamente. ¿Cómo está? Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Muy Un bien. placer. Bueno, muchas gracias por estar. Primera jugadora número 4 de la primera selección de fútbol femenino del Mundial que se jugó en México en 1971. Creo que la primera pregunta que nos surge a nosotros con lo que fue la primera convocatoria al Mundial es ¿cómo fueron convocadas ustedes, todas las jugadoras, todo el plantel, cómo se formó para ir a competir a México? Bueno, primero, en esa época no había muchos clubes que tengan fútbol femenino. Así que, perdone. Sí. Sí, está perfecto. Entonces, la gente que sabía más o menos en los barrios donde se jugaba, se recibió una invitación de México a un señor Harrington, que ya lo conocían. También México había venido el año anterior a jugar acá un amistoso. Ajá. Y bueno, se hizo el Mundial en México y se mandó una invitación a Argentina. Entonces fueron a buscar de diferentes clubes, fueron convocando. En la convocatoria también fueron a buscar unas chicas de La Rioja. Yo jugaba en Universitario, así que fui convocada, pero fueron de varios lugares. Ah, perfecto. ¿Competías en el club? ¿Había algún equipo de fútbol femenino donde estabas jugando en Universitario? ¿O hacías fútbol, digamos, no había mucha competencia? Sí, había mucha competencia, Sí. pero de equipos barriales, de clubes Ajá. de barrio. O sea, yo jugaba en Cerro Porteño, después jugaba en San Fernando, y las chicas en otros barrios, lugares, pero no eran clubes como Vélez, River, Boca, no estaban las instituciones en esa altura. Entonces se buscaba donde se sabía que había muchos campeonatos, también íbamos a jugar por las provincias. Se llevaban 2 equipos, uno de River y otro de Boca, y bueno, ahí sí se jugaban en los clubes de las ligas, entonces ahí nos iban conociendo. ¿Y ustedes entonces se conocían entre sí porque iban jugando, iban haciendo como un tour por el país, jugando partidos entre ustedes y casi todas después fueron formando la selección? No casi todas, muchas sí nos conocíamos más de esta zona. Ajá. Y entonces acá se convocó, estas personas estaban encargadas de buscarlas y bueno, ahí muchas de las que fuimos ya nos conocíamos. Algunas eran de Garín, otra gente era de la zona sur, de diferentes lugares. No éramos todas de acá de la zona. ¿Cómo Algunas de la era provincia. en ese momento, Teresa, el ser mujer y jugar al fútbol? ¿Había resistencia por parte de los varones en decir, este deporte es nuestro, ustedes no pueden estar jugando acá, tienen que jugar a otra cosa? ¿O cómo era esa relación al principio? Porque hoy es medio natural que una nena quiera jugar al fútbol y vaya a una escuelita de fútbol o vaya a jugar a una cancha, incluso que jueguen mixtos. ¿Cómo era en ese momento? Bueno, en ese momento había mucha discriminación y tampoco los padres les permitían jugar. Ese no fue mi caso porque yo no tuve inconveniente, pero sí había mucha discriminación y también muchos lugares no les permitían las canchas a las chicas para que jueguen. ¿Y cuando jugaban, podían jugar con varones o solamente las dejaban jugar entre mujeres? No, nosotros, por ejemplo, en mi caso, nosotros jugamos al fútbol enfrente también de mi casa, hay una cancha y yo jugaba con mi sobrino o con los muchachos del barrio, no había problema. No así, no íbamos a esos torneos, pero también nos llevaban a jugar a la zona sur, Azul, Olavarría, otros lugares de la provincia de Buenos Aires, y ahí se hacían los partidos de mujeres contra los hombres. Eso llamaba mucho la atención, entonces venía mucha gente a vernos, hacíamos los partidos contra ellos. Hace poquito le hicieron una entrevista, estaba dando una conferencia de prensa a una jugadora brasilera y ella decía que, llorando, se quebró en un momento, decía que ella cuando era chica no tenía a alguien de ídola, de fútbol o de referente, y la generación de ellas empezaron a las generaciones más chiquitas, la tenían a ellas como referente. Entonces ellas habían generado algo
que el resto de las chicas se sentían reconocidas o que su participación estaba, que valía. Y es un poco, en ese momento, ¿qué es lo que te llevó a vos meterte en el fútbol, que te guste el fútbol? ¿Qué era lo que vos decías? Porque me imagino que no había como alguien que vos digas, yo quiero ser como ella que jugaba al fútbol antes. No, no existía eso, no había como una Maradona mujer. Vos empezaste como te gustó el deporte y empezaste a practicarlo. Bueno, a mí me pasó que mi mamá me anotó para jugar al fútbol. No es que a mí me Bien. gustaba. Mi mamá me anotó para jugar un partido casada contra soltera y ahí conocí a unas hermanitas Ortiz, que yo siempre las nombro. Ellas fueron mis ídolas porque jugaban muy bien, jugaban en un club también del barrio y ahí las conocí y bueno, ahí quise aprender a jugar como ellas. O sea, sí, yo tengo unas ídolas que muchos no las conocieron y son las hermanitas Ortiz. Teresa, ¿y qué edad tenías vos en ese momento? ¿Y ellas qué edad tenían también? Digamos, ¿qué diferencia había entre ustedes, digamos, como para Y identificar? yo tendría 13 o 14 años y ella 16 años, 17. Ah, eran bastante pares. Sí, 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 no había mucha diferencia. ¿Y vos arrancaste a jugar más o menos en qué edad? Así, 13, 14 Ah, en ese años. momento. Claro, Ah. por ese partido que se hizo en el barrio y mi mamá me anotó y fui a jugar. Y después seguí jugando, después me gustó, pero no fue que no me dejaban a mí me llevaron a jugar. Claro, claro. Claro. Que- Después le Es un fuiste caso incorporando. particular, creo, porque Sí. a muchos le pasa que querían jugar y no los dejaban y a mí me pasó la inversa. ¿Y te pasaba de fueron tener incentivando. claro que vos veías a chicas que quizás optaban por querer dejar el fútbol, decían que les costaba, como que vos veías eso también en otras compañeras o en otras chicas, de que quizás bajaban los brazos y se iban, o te pasó en algún momento de charlar con alguien y decirle no, tenés que seguir jugando? Bueno, de mi primera época no. Después, cuando nosotros ya íbamos jugando por diferentes lugares, también se hicieron otros torneos de fútbol que fue televisado y venían de muchas provincias también a jugar. No tuve alguien que le diga, no, vos tenés que seguir jugando. Porque ya en esa época yo tenía mi trabajo y yo priorizaba mi trabajo a ir a jugar. claro. Mirá. ¿Cómo sí. era compatibilizar un poco esa vida, el deporte, digamos, que si se quiere se iba profesionalizando, pero que no sé si contaba en ese caso con algún presupuesto, con algún tipo de sustento, digamos, que las pudiera acompañar en ese desarrollo, No, con la vida, digamos, laboral, si se quiere, ¿no? En esto que decís de priorizar una cosa o la otra. claro, yo estoy hablando ya cuando nosotros fuimos al Mundial, ya del 70. Ya Claro. yo estaba trabajando y no tuve problema en la empresa, me dieron permiso para ir. ¿De qué Me- trabajabas? Trabajaba en una empresa norteamericana, Texas Instruments. Hacíamos conductores, llave de luces, pero no tuvieron problema porque ellos apoyaban mucho el deporte en la empresa. Así que no tuve problema. Y después yo prioricé seguir trabajando. Cuando, bueno, fuimos a jugar afuera y volvimos, yo seguí con mi trabajo y me vine a buscar de Racing, pero no fui porque yo quería, mi prioridad era esa, ¿no? Claro, Bien, seguí. y ese viaje a México, ¿cómo fue? ¿Se tuvieron que costear los gastos ustedes? ¿Tuvieron que hacer algún tipo de convenio con alguien para poder tener también los juegos de camisetas, la utilería? Bueno, nosotros no tuvimos ningún apoyo, porque bueno, acá fuimos con un juego de camiseta que nos regalaron, lo mismo que el equipo de gimnasia. No tuvimos ningún apoyo, el que nos ayudó fue UTA, que nos prestó el lugar para concentrar. Después de AFA, de ningún lado, no nos dieron ninguna ayuda. Teníamos la invitación para ir a México, que fuimos, pero no teníamos ropa, no teníamos técnico, médico, nada teníamos. El señor que iba a ir con nosotros tuvo un problema con los papeles, así que él no pudo viajar. Viajamos con, digamos, nosotras solas y un joven que hacía como un manager, algo así. ¿Cómo fue esa experiencia de ir solas, de encontrarse allá en ese lugar tan nuevo, ¿no? Novedoso también, de ser convocada de esa manera y un poco también en soledad, digo, porque iban ustedes solas por lo que decís. Y sí, digamos a los ponchazos, porque nosotros fuimos solas, llegamos allá y acá se jugaba con unos botines que algunos conocerán los más grandes, sacachispa. Ajá. Y cuando fuimos a jugar a México, eso no estaba permitido, tenían que ser botines con tapones.
y no teníamos. Entonces una empresa de ahí nos suministró lo que necesitábamos y tuvimos que un par de días antes practicar con ellos, Claro. porque no estábamos acostumbrados. Claro. Claro, sí. Ya en los 70 ya no se usaban los sacachispas, ya era como de otras épocas, eran como más abotinados, unos zapatos más abotinados, y ya se usaban botines un poquito más modernos. Puede Era lo ser que los había. varones, nosotros era eso lo que teníamos. Era Claro. lo que había, claro. Zapatillas, algunas chicas dicen Claro. que tenían zapatillas flecha y otros teníamos unos botines, digamos. Ajá. Pero ahí ya, ellos ya venían de otro mundial, ya se había jugado en el 70, en Europa se había jugado, entonces Claro. había muchos equipos que ya sabían cómo eran la indumentaria. Claro, mucha diferencia también habrán notado con los otros equipos, ¿no? Mucho más profesionalizados tal vez, ¿no? Sí, Eh, sí, por supuesto. eh, Ellos ya habían participado. y lograste como intercambiar como con con otros equipos, así, ¿viste? O como compartiste espacio, momentos más allá de fútbol con otros equipos, ustedes como grupo. Bueno, nosotros 3 o 4 hicimos una amistad con las chicas de Dinamarca. Mira. Entonces estábamos con ellos, charlábamos, ellos venían a visitarnos al hotel, nosotros íbamos al de ellas y yo sigo en amistad con una de ellas, con Susana Augustensen, que era la mejor jugadora, Wow. después jugó en Italia y fue regoleadora, hizo 600 goles jugando en Italia y me reencontré hace poco por Instagram, después de tantos años me volví a encontrar con ella. Mira, ¿sos de usar las redes con frecuencia? Hace Ah. poco. Una chica amiga me dijo, tenés que tener las redes. Yo no me gustaba, no la quería tener. Dice, no, y así te vas a conectar. Y bueno, por intermedio de eso me volví a conectar con Mirá. Susana. ¿Y solés subir cosas? ¿Subís fotos de aquel momento? Ahora sí, Ok. Y para ahora entonces, subo mucho. pero entonces te Ah, pueden bien. seguir o no? ¿Te pueden seguir por Instagram? ¿Y Ahora cómo, sí. cómo te encontramos en Instagram? Teresa Suárez 4. Esa. Teresa Bueno, Muy bien. listo. Bueno, con el- Vamos a empezar Vamos a a seguir. seguir. Tiene que Teresa, ser así. ¿cómo fue ese momento? Entiendo que es fundacional en el fútbol femenino argentino. ¿Qué repercusión tuvo en los medios en ese momento? ¿Hubo como una especie de fama, medio fama ahí en ese momento o pasó desapercibido? No, nada, ninguna fama, nada, Ajá. desapercibido. Solamente pusieron una nota chiquita en un diario cuando tuvimos un accidente allá. Volcó el micro antes de jugar con Dinamarca y eso solamente pusieron en el diario. Después, cuando vinimos tampoco, no tuvimos recibimiento, nada. Como que nunca pasó. Ujú. Claro. ¿Y qué te pasa cuando ves ahora como la facilidad de cualquier nena de empezar a jugar a la pelota y ni siquiera como que nada, la tienen que llevar, sino que la nena misma dice quiero jugar a la pelota y va y juega, como que esa facilidad y ese compartir casi equitativo entre hombres y mujeres del fútbol, esa apropiación de también de las chicas del fútbol que es normal, que es natural, ¿cómo lo ves? Me imagino que mirás para atrás y decís, bueno, fue un largo trecho, ¿no? Y sí, es importante. Nosotros, ahora yo veo que llevan los papás los chicos. Yo, como dije anteriormente, vivo enfrente de una cancha y veo que los papás llevan a las nenitas, ya hay de todas las categorías. Me parece importante que se avanzó. Falta mucho igual. Me gusta que tengan los chicos la libertad de elegir. Porque a lo mejor en mi época querían jugar a la pelota y no le permitían. Los padres, novios, lo que sea, la misma sociedad discriminaba. Y ahora no, ahora pueden jugar todos, me parece bárbaro. Y con respecto a que ahora juegan y les pagan, se avanzó pero muy poco, porque nosotros más o menos antes del 90, que habíamos jugado en los entretiempos de los partidos de Boca, jugábamos nosotras, y ya en esa época estaba una señora Lisa Antuna, que con otra habían formado la liga de fútbol femenino, y más o menos ya se estaba consiguiendo un viático, que después la AFA las cooptó a ellas, como que le daban un espacio y AFA se quedó con esa liga. Y volvimos de nuevo a cero. Claro. Ya no Porque había esto viene- Claro, habían referencias. formado algo entre, Sí. entre ustedes que se autorregulaban. Claro, estas señoras habían formado una liga de fútbol femenino, teníamos los carnetos, todo como jugábamos, con otros equipos. Nosotros de San Fernando, entonces la Academia, San Justo, Chupanqui, bueno, había un montón de equipos, Doc Sur, Ujú. de todos lados que estábamos en esa liga. Y después cuando las convocaron,
fueron ahí y como que AFA se quedó con esa liga. Claro, absorbe el antecedente y ya, digamos, no hay referencia de digamos, de un tipo de organización o como lo quieran Claro. llamar, ¿no? Que reditúe Claro, ese porque- trabajo, ¿no? Porque en definitiva a los varones se le paga por... Claro, por la el- asociación iba bien, iba bastante bien y bueno, de ahí digamos como que se volvió a retroceder. Claro, pasaron más de 20 años para que... Claro, digamos, porque ahora después se del les pague. 90, en el 90 y algo, como que se renovó de nuevo esa inquietud. Nosotros las más grandes siempre apoyamos para que esto sea redituable, seguimos pocas, pero hay muchas que siguieron y que no están visibilizadas, pero seguimos tratando de que las otras generaciones puedan tener, bueno, por lo menos mínimo ahora que le pagan un sueldo, pero no les pagan a todas, les pagan a algunos clubes, a las primeras categorías. Los que están en la B, la C, no creo que le paguen. Claro, no es un primer antecedente, o por lo menos como se muestra, es como un primer antecedente y también tiene que ser un piso, ¿no? Para empezar a profesionalizar y también a equiparar un poco ese negocio que se hace del fútbol, más allá del deporte, como profesión, que sea más equitativo en ese sentido, ¿no? Sí, Porque es muy ahora injusto. es semiprofesional y bueno, y no tienen muchos recursos igual las chicas. En una charla que tuvimos en Vélez, yo le comentaba a la doctora Paula que también hay que hacer muchas cosas, o sea, en una charla así como con ustedes, que también tendrían que hacer los clubes, tener pensiones para las chicas, porque hay muchas en las provincias que tienen una buena calidad, también muchas ganas de venir a jugar, y acá no tienen para tenerla en las pensiones. Claro, al igual que en los varones que los traen Claro. para jugar en el interior, en las inferiores y los tienen en pensiones, para las chicas no hay este tipo de oportunidad. No, son pocos los clubes que tienen. Yo el que sé que tiene es Racing, porque una jugadora de ahí la conozco, y que tenía San Lorenzo, y no sé otros que tengan, posiblemente los tengan, pero yo no tengo conocimiento, que le estén dando lugar, ¿no? O le alquilan. Creo que unas chicas también se fueron a Sarmiento y que le dieron vivienda a las chicas. Pero no es en todos lados. Claro, Falta todavía bastante. falta un montón. Sí. Falta Un mucho, montón. ¿no ves tan optimista entonces esto o sea, se dieron pasos hacia adelante, ves una semi-profesionalización, pero no todo lo que se debería para darle todas las comodidades a las jugadoras? Sí, optimista soy, yo creo que va a llegar. Vamos un poco lento, pero el paso que se dio fue fundamental y siguiendo así, haciendo reuniones, charlas, pidiendo, acompañando los reclamos, creo que se va a llegar. No va a demorar tanto, porque ahora al haber tantas jugadoras, tantas chicas, juegan las socias en Vélez, todo, es un empuje muy grande. A las industrias también ahora le conviene. Total. Porque antes decían que el fútbol no llenaba una cancha, no voy a decir que hagan un estadio de primera, pero la gente va y paga, aunque sea una mínima entrada, pagan para verla a las chicas. Y las empresas también se benefician porque con este movimiento juegan la mamá, juegan la nena, la sobrina. ¿Cuánta indumentaria venden? Sí, Es sí, un sí. negocio. Sí. Ujú. Por eso creo que le están dando tanta bolilla. Ujú. Hace un par de años a mí me convocaron para hablar del negocio del futuro en el Malva, que venían de todos lados. Entonces fuimos con la capitana y nos preguntaban y cómo veíamos nosotros. Nosotros veíamos que sí que era el negocio del futuro y ahora antes de la pandemia fue la charla. Y se está viendo que sí, porque los estadios ahora como la capacidad la colmaron, ¿cuánta gente ve en las plataformas? Se está pagando para ver. Sí, hay algo Claro. de lo mediático, ¿no? De la visibilidad, por un lado, la que se impulsa desde los feminismos, si se quiere, o del movimiento de mujeres, digamos, por no apropiarlo, digamos, que tiene que ver con esta, ¿no? Como una mayor muestra, o se nota mucho más y está más, se pone más en evidencia. No creo que no se haya consumido antes, sino que ahora se ve mucho más y eso hace que se mueva también todo este movimiento del que hablas vos, de decir, bueno, eso convoca, genera consumo y hay un montón Sí. de familias, como en un montón de clubes, digo, que se apropian de los espacios
digamos, desde el lugar que tiene que ser, ¿no? Ese lugar de pertenencia que, digamos, que es propio de nuestra cultura, que justamente lo que hace es enaltecer o realzar, digamos, justamente los deportes, por lo menos que nosotros más consumimos o los que más nos abocamos. Digo, porque por un lado es cierto que hay una mayor visibilidad, pero no creo que no haya sido antes, sino que ahora se muestra más. Hay algo de lo mediático en ese sentido de decir que se hace más o decir que ahora hay más presupuesto, cuando en realidad quizás también tiene que ver con ese pinkwashing o esa mirada marketinera de justamente de mostrar, pero no necesariamente invertir, ¿no? Es como las dos cosas juegan ahí, ¿no? Se pone un poco más de dinero, hay un poco más de inversión, pero no necesariamente en la medida o, digamos, buscando equiparar un poco el deporte desarrollado por los varones como por las mujeres. Eso está muy lejos todavía, por lo menos. Sí, pero jugar, digamos, siempre hubo muchos equipos. Lo que pasa, como vos decís, ahora están en las redes, están en los medios, tiene más difusión, se ve, pero cuando nosotros íbamos a jugar a la provincia, había muchos equipos. Primero, cuando la primera vez que fuimos, no sé, poner 65, 67, no. Pero después cuando fuimos al 80 y tanto, 89, por ahí, ya había equipos por todos lados. Entonces, es como que ya se veía más. Ahora está más visibilizado. Quizás está más visibilizado porque clubes más grandes fueron tomando esto, Sí. pero es algo que desde el interior del país ya se estaba dando, ya estaban surgiendo equipos Sí. femeninos Sí, sí, sí. a lo largo del país. Sí, sí. Bien. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Estábamos de- viendo de ese momento. Hay una especial que tiene algunas como unas figuritas al lado, para que nos digas que si la puedes ver de ahí al monitor. ¿Qué son? ¿Qué significan? Y también algunas fotos que has traído vos, Teresa. Sí. Ahí. Bueno, muy bien. A ver. esa es para el mundial nos hicieron las figuritas, también cuando estuvo este mundial Espectacular. y está ahí. Queda con la figurita. camiseta argentina, mira. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente representar a Argentina? ¿Cómo es? Bueno, es lo que quiere todo deportista, ¿no? Es lo más, el sueño de muchos. Y por suerte nosotros lo pudimos lograr, representar es lo máximo. Y yo, después de jugar ahí, en México, también jugamos en Perú, cuando volvíamos de México y le ganamos a la selección de Perú 1-0. Después hubo otro torneo que era como amistoso, vinieron de jugar muchos países a Brasil y también fui a jugar ahí. Me convocaron para ir. Así que después del 71 fui a jugar ahí. Bien. Y el 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista Argentina, por la victoria contra Inglaterra, el 21 de agosto del 71. Sí, bueno, esa foto es cuando nosotros le ganamos a Inglaterra, estábamos festejando en el vestuario, que le ganamos 4-1 en el Estadio Azteca. ¿Es cierto que esa única camiseta que tenían se rompió en el primer lavado? Sí, la primera que llevamos, sí. Sí, El esa mito esta era la segunda que Esta era la- que nos habían dado ahí en México. Y bueno, ahí es el festejo, ¿no? Sí, la felicidad. Claro que es por eso que se hace el Día de la Jugadora, el 21 de agosto, en reconocimiento a lo que hicimos nosotros, ¿no? Que hasta ahora, después de 50 años, somos la única selección que ganó un partido en un mundial y le ganó a Inglaterra 4-1. Impresionante. ¿no? ¿Y qué recordás de ese partido? Y bueno, nosotros habíamos jugado con México y perdimos. Y el que perdía el segundo partido ya se volvía. Entonces tenía mucha responsabilidad para salir a jugar y ganarlo, ¿no? Era como pasó ahora con las chicas, ¿no? Que tenían que ganar o ganar. Claro. Y bueno, y salimos ahí, jugábamos mucho en equipo, nos complementábamos, era todo. Mira. Nos hablábamos mucho, vos vas allá, yo te cubro, todo eso, y pusimos todo, la garra que teníamos que poner para lograr ese triunfo, ¿no? Encima Inglaterra, Inglaterra venía del Mundial del 66, de hombres. Claro. ¿no? Exactamente. ¿Ella notabas algún tipo de diferencia en lo físico o en la preparación futbolística o táctica?
Sí, ellas estaban mejor preparadas, tenían mejor físico, estaban bien, ya tenían experiencia de otro mundial. Pero usted le pegaron un No sé. baile. 4-1. 4-1, sí. La El verdad que potrero. del potrero, sí. Una chica me regaló una bandera que dice del potrero a México 71. Está, la verdad que está muy buena porque era así, jugamos acá en el potrero y fuimos allá. Mirá. Fue muy emocionante y imagínate que eso todavía no se pudo con las selecciones que ahora tienen apoyo, pero también las otras selecciones también crecieron mucho más. Acá creo que tenemos buen material humano, pero falta más, falta que las chicas puedan vivir del fútbol y que se dediquen a eso, porque si tienen que Claro. estudiar y tienen que trabajar, le queda poco tiempo, no se pueden dedicar a pleno. Lo que le pagan es muy poco. Sí. Sí, recursos para profesionalizarlos, ¿no? Poder- Claro, sí, 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 totalmente. Y ¿Sos bueno, de- para lograrse ese reconocimiento, trabajaron mucho las chicas de la legislatura, fueron con la idea, un grupo de pioneras que fueron compañeras nuestras después, más jóvenes, querían que se nos reconozca y empezaron a trabajar el proyecto con Andrea Conde, la legisladora, después ayudó en el proyecto Gaby Cerruti. Y bueno, después todas las chicas que apoyaron, cada vez que había reunión, se ponía el proyecto de ley, y muchos no lo querían votar, que Qué raro. que salga ley, se costó mucho, las diputadas de la provincia de Buenos Aires también, íbamos nosotros ahí a presentar el proyecto, a contarle la historia, muchas chicas fueron antes que yo, y yo a algunos lugares participé, costó y bueno, se logró, primero fue a nivel de acá de la legislatura. Bien, ahí después- vemos el reconocimiento. Este fue hace muy poquito, ¿En ¿no? qué Te año entregaron el reconocimiento, el diploma. La semana pasada nos recibió el presidente Impresionante. Alberto Increíble. Fernández, reconociéndonos a la primera selección, creo que dice ahí, nos reconoce, aunque AFA no nos reconoce. Toda una vida, Teresa. Y sí, la verdad que es muy emocionante. En ese momento yo le dije que, bueno, nos honraba con habernos invitado y reconocernos, gracias a la gestión de Gabriela Cerruti, Tamara y Julieta, y que Chiqui Tapia no nos quiso recibir todavía. Mirá, tan Y deuda. queríamos chiqui. ir el año Vamos, pasado, nos Chiqui. premiaron la legislatura y yo hablé con uno de la AFA y le dije que queríamos ir este año al Mundial. Me dijo sí, puede ser. Y pedimos muchas veces que nos reciba Chiqui Tapia y todavía no nos recibe. No Mirá. llega el reconocimiento, No. ¿no? Cómo cuesta la resistencia que hay en algunos Sí, lugares. sí, sí, más sí. que en otros. Nos vinieron unos representantes de AFA, creo que fue el año pasado o 2 años, nos regalaron una camiseta ahí en excursionista, como reconociéndonos. Después el reconocimiento más grande nos hizo la Secretaría de Deporte de la provincia. Se hizo un mural en el Estadio Único de La Plata, de un lado está Maradona y del otro lado está el mural de nosotros, de la primera selección de fútbol femenino. Qué lindo. Bueno, Qué fuerte. Eso está... Tampoco cuando hay partido no lo nombran, pero cuando entran al estadio Lo está ven. Maradona de un lado y nosotras del otro. Exacto. Sigue Bueno. costando, ¿no? Sí, Sí, costando. ¿Trajiste Sí, una sí, sí. plaquita también? Sí. Traje- Con el vaso. queremos ver todo. Sí, otras no traje. A Bueno, ver. esta me la dio Vélez. Mirá, espectacular. Miren, Se ve, femenina. se ve clarito, ¿eh? Ese me Se dio ve re bien. reconocimiento Vélez, por ser hincha de Vélez. Muy bueno. En bien. homenaje al 50 aniversario del Mundial de Fútbol Femenino jugado en el año 1971. Agosto de Agosto 2021, 21. Club Atlético Vélez Sarsfield. Sí. Muy bien. Y el año Hermoso. Hermoso. pasado el Club Tigre nos reconoció también, porque nosotros fuimos el primer equipo que tuvo Tigre. Ajá, Y sí, de vimos ahí- fotos ahí con la Y de camiseta de ahí, Tigre. sí, y de ahí salieron muchas jugadoras que fueron al Mundial. ¿Cómo se sienten estos reconocimientos que van llegando con el correr del tiempo, no? Y es muy lindo, la verdad que, bueno, ahí estamos con mis compañeras de Tigre y un reconocimiento también fue hecho gracias al movimiento feminista, Ujú. que las chicas de la coordinadora le avisaron ahí a Tigre que nos tenían que reconocer y llevaron fotos, cosas de nosotros y bueno,
El año pasado nos hizo el reconocimiento a todas las jugadoras, técnicos, la ayudante, y la verdad que para nosotros bárbaro. Hermoso. Bien. Y sí, porque Muy emocionante. nosotros perdimos solamente 2 finales contra Racing, 1-0. Y ser un club más chico y también practicamos en el Potrero y llegar ahí es un mérito, ¿no? Sí, sí, Y sí. para ellos reconocer ahora que tuvieron 4 jugadoras mundialistas de Tigre salieron. Claro. Y formás parte también del departamento de género de Vélez Sarsfield. Estás en el club. Sí, me convocó la doctora Paula Ojeda Ujú. hace un par de años para hablar en la rural por el tema de violencia de género, y que era una violencia de género que tuvimos nosotros, sufrimos en ese momento, al ir sin recursos y que nadie nos ayudó, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a participar en el área. Después en la pandemia se hizo muchos cursos de capacitación a través del Zoom. Y bueno, y seguí participando ahí en género. Mirá. Seguís conectada a Vélez desde ese lugar. Soy hincha. Hincha. Vas a la Ahí está. cancha, vas a la Ahí cancha. está. Voy a la cancha. También Vélez me premió hace poco. Hicieron la Copa Teresa Suárez Ah, qué grande. para socias y bueno, de las categorías inferiores y de las mayores. Y bueno, la verdad que bárbaro. Y después ver en La Voz del Estadio que anuncian el torneo Copa Teresa Suárez. Hicieron 3 torneos con mucha asistencia. Entonces Ya. esos son también mimos, ¿no? Sí, los Y el pequeños gran pasos en los que estás, digamos, presente y también de manera, digamos, con tu experiencia y también, digamos, pudiendo construir, digamos, futuro también para las próximas jugadoras y también para los ambientes, ¿no? Entiendo el área de género un poco también labura en el ambiente, en el entorno de donde se desarrolla este deporte y donde mucha gente trabaja y donde las jugadoras, digamos, están ahí día a día. Sí, Así sí, que sí. El muy área importante. ofrece ayuda a todos los socios que tienen algún problema, se pueden acercar porque la ayuda es gratis, ¿no? Hay muchas abogadas, psicólogas. Está muy bueno todo lo que se hace del área. Yo recién estaba hablando con las chicas porque la otra semana tal vez tengamos una reunión, creo que con el gremio también. Y yo aparte estudié, estoy en la Fundación Navarro Viola, Envejecer con Derecho a nivel internacional. El año pasado participé todo el año de los seminarios Envejecer con Derecho. Me gusta mucho participar en todo lo que sea derecho. Y participo también en el equipo de Norita, de Nora Cortina, buenísimo. Norita Fútbol Qué Club. grande. Sí, que la presidenta ahí es Tamara Aber y Julieta Ose, que estaban en la legislatura con Gabriela Cerruti. También se hicieron muchos libros. Hay un libro que se llama ¿Qué jugadora?, que lo hizo Ayelen Pujol. Ajá. Está Desalambrar la cancha, que está hecho también con Mónica Santino, que ella está en la Villa 31, hace mucho por el fútbol. De las Viajó chicas. ahora a... Viajó Mónica, sí. Al Mundial, Estuve sí. charlando con ella. Nosotros viajamos al Mundial de Francia. Una señora nos pagó todo, ella el viaje, fuimos 7 jugadoras del 71. Buenísimo. También en ese momento no nos recibió Chiqui, no nos dio Se está camiseta. resintiendo, chicos. Seguimos Sí. igual que en Tenés algo que en pendiente el ahí, 71. Tremendo. Bueno, en esa época estaba Grondona. Bien. Y Grondona nos había dicho que mientras él esté en la AFA no iba a permitir el fútbol femenino. Mirá. Wow, qué fuerte. Fuerte. Sí, yo lo conocí Mirá. allá en Independiente, cuando estaba en la AFA todo. Pero bueno, el reconocimiento del libro, trabajaron muchas chicas, también para hacer, porque nos hicieron nota. Ahora va a salir otro que se llama Pioneras. Ahí estuvo Tamara Aber, Julieta Ose, Mónica Santino. Este libro que va a salir es importante porque media página habla, cada uno puede contar su historia. Bien. Entonces se va a saber de todo, de cada barrio, no es toda una hoja que se cuenta específicamente de una, ¿no? Bien. Reconstruyendo ahí la historia. Sí, salieron muchos más libros del fútbol femenino. Sí, está bueno porque también habla de esto un poco, ¿no? Del reconocimiento quizás pendiente, ¿no? Que nunca hubo en ese momento y nada, los medios
quizás en esa instancia, en esa parte de la historia, nada, no las vieron y no las quisieron mostrar. Y la verdad que esa deuda se va saldando de a poco y ojalá que tengan el reconocimiento que se merecen y que también las chicas sepan que están jugando al fútbol hoy porque unas jovencitas se animaron a practicar fútbol a pesar de la discriminación y a pesar de las puertas cerradas. Y la verdad que bueno, agradecerle por el tiempo, Teresa, por estar acá. También nosotros queremos darle ese reconocimiento a ustedes también del trabajo que hizo, de la pasión que le pone al fútbol. Y hoy en el día siendo hincha de Vélez, yendo a la cancha, siendo parte del fútbol femenino. Y bueno, esperemos que el futuro sea igualitario, equitativo en cuanto al género y al fútbol, que es una pasión que nos atraviesa sobre todo a los argentinos y argentinas. Pero la verdad que bueno, estamos muy contentos de que haya estado con nosotros el día de hoy. Bueno, sí, también envío el agradecimiento de poder contar las historias y de que se sepa también de los libros que las chicas escribieron, de que hubo un movimiento que hizo posible que nos reconozcan. A mí particularmente a mí me convocó Mónica Maciel cuando estaban armando Pioneras, porque una amiga y confié en ella, mucho no quería ir, después Delia Vera también. Entonces fuimos y ahí se empezó a hacer la historia, a transitar para que se nos reconozca, se nos haga un reconocimiento y por el Día de la Jugadora. Fueron mucho tiempo, pero mi agradecimiento para todas las chicas y todas las que la gente no sabe, que hay muchos nombres que hicieron posible esto, fueron muchas las que pidieron y ojalá que pronto las chicas puedan vivir del fútbol, que se puedan comprar su casa, la casa para los padres como hacen los varones. Total. Hay mucho por hacer, poniendo las autoridades las que corresponden, que pueda ser más equitativo. Así es. Y bueno, yo les deseo todo lo mejor a todas, que sigan soñando, que un día también pueden estar ellas en la selección, ¿no? Como estuve yo. Y les agradezco el espacio. Impresionante. Gracias Muchas a vos. gracias por Y venir. que Un placer. tengamos la primera estrella en fútbol femenino ya pronto, ¿no? Sí, ¿Te imaginas sí, sí. levantando la del Un gran trabajo, pero mundo? hermoso. Sería espectacular. Sí, cómo no, ojalá Así sea va. Pronto. Bueno, Teresa, le Un agradecemos placer. un montón. Gracias.